Ya en la línea a Manuel Molano, el economista en jefe del Instituto Mexicano de la Competitividad. Por segundo año consecutivo nuestro país cayó en el ranking, en el ranking de competitividad mundial del IMD Business School. En esta edición 2021 bajó al sitio 55 desde el 53 entre un total de 64 economías analizadas. Manuel, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Qué gusto escucharte, Darío. Muchas gracias. Pues sí, con Igualmente. esta noticia desde Suiza, la verdad es que todos los que hacemos índices de competitividad llegamos a conclusiones parecidas. Eh, hay problemas en la propiedad de empresas del Estado, ¿no? Y eso parece ser una de las variables que afectan a la competitividad y sobre todo, bueno, los monopolios públicos derivados de esa propiedad de de las empresas en manos del Estado, deficiencias en crear un mercado para los productos mexicanos y esto pues también está íntimamente relacionado con la política de competencia y problemas de innovación. Realmente yo creo que ninguna de estas cuestiones ha sido la prioridad en el gobierno actual, en la administración actual. Tienen el foco en otras cuestiones, pero pues sí tendríamos que ponerle atención a esto. Eh, Esto quizás es una prueba de más de que pues no es que los opositores políticos del gobierno estemos hablando de estas cosas. Este estudio es un estudio independiente de la Escuela de Mejoramiento Gerencial en Lausanne, en Suiza, y pues creo que hay que ponerle atención porque las conclusiones son parecidas a la de otras instituciones como el Foro Económico Mundial o como el INCO, que hacemos análisis y evaluaciones de competitividad. Oye, Manuel, en qué forma abona a esta baja en el ranking internacional el hecho de que no exista un entorno empresarial, pues ya no hablemos amigable, sino propicio, que permita a el empresariado, a los inversionistas desarrollarse en nuestro país? Mira, yo creo que esa es una variable importante. En la parte de política fiscal aparecemos muy bien evaluados porque ese indicador mide la perspectiva del sector público, ¿no? De que no haya un déficit, que las cuentas públicas cuadren, que el endeudamiento no supere cierto porcentaje del Producto Interno Bruto. Pero hay otra parte fiscal que tiene que ver con el entorno del negocio, que es lo que estás comentando, y sí, México es un país que castiga seriamente la creación de riqueza, castiga seriamente la generación de ingresos y por otro lado es muy permisivo con la parte del consumo, ¿no? Eh, También de alguna suerte tenemos impuestos al trabajo formal, que han creado un mercado informal gigantesco y que pues no permiten que se cree este mercado interno del que habla el Foro Económico Mundial. Para tener un buen mercado interno tienes que tener salarios suficientemente altos y pues realmente bajo el esquema en el que hemos vivido en México eso no ha sido posible. Esto combinado con deficiencias en la política de educación, deficiencias en la política de innovación, pues bueno, pues resulta en que nuestra economía, a pesar de que tiene grandes logros y grandes éxitos en regiones y en ciertos sectores como la manufactura, pues no termina de despegar y no termina de dar beneficios a todos los mexicanos, ¿no? Manuel, Entonces aquí hay que atender a la recomendación de los suizos, ¿no? Hay que ampliar este mercado. Eh, es importante que el México pobre comercie no solamente con el México más rico, sino también con el exterior y para eso se necesita inversiones, sobre todo en el capital humano de estas regiones. Manuel, en los últimos meses y sobre todo lo apreciamos en esta pasada jornada electoral, un avance pues muy significativo del crimen organizado. Si bien el empresariado y los inversionistas habían padecido en estos dos primeros, casi tres primeros años de gobierno, el clima
de inseguridad jurídica. En los últimos meses se ha acrecentado la inseguridad física. ¿Esto cómo pega, si es que influye también en estos índices de competitividad que nos afectan como país? Pues también el índice de IMD tiene un pilar institucional y en ese salimos mal, igual que lo tiene el Foro Económico Mundial, igual que lo tiene el del INCO. Hay una serie de variables institucionales. Hay regiones del país donde realmente la tasa de homicidios está fuera de cualquier parámetro, ¿no? En el noroeste, específicamente en Baja California, puedes encontrar tasas de homicidio por arriba de los 80 homicidios intencionales por cada 100,000 habitantes. Y esto pues ya es, digamos, un caso verdaderamente extremo, ¿no? Que está muy por encima no solo del promedio nacional, sino está por encima de lo que observaríamos en zonas de conflicto o en lugares donde no hay realmente un buen orden jurídico. Quizás ese es el reto más importante que tenemos como país, la parte de fortalecimiento institucional. Y esto quizás desde la parte de seguridad pública hasta cosas más complejas como la regulación de los mercados energéticos o la competencia económica. Hemos visto un embate muy fuerte porque estos organismos autónomos no puedan hacer el trabajo de defender las leyes sectoriales o las leyes de competencia y la Constitución, y retornar a los poderes fácticos de México, ¿no? Poderes de grandes oligomonopolios, a veces públicos, a veces privados, regresar al dominio de centrales gremiales, de centrales sindicales, que pues realmente no son benéficas para el desarrollo del país. Realmente lo que tenemos que hacer es poner en el centro de todas las políticas públicas al ciudadano, al consumidor, llevar a ese ciudadano consumidor precios bajos, un orden jurídico adecuado donde se le proteja en su vida, se le proteja en su patrimonio. Todo lo demás tiene que funcionar, realmente estar pensando en leyes para fortalecer a una empresa pública o a otro grupo favorable al gobierno, pues no es útil para que el país mejore su competitividad. Esto no necesariamente es algo exclusivo de este gobierno, sin embargo, sí es algo que se ha agravado con este gobierno. ¿Qué impresión les deja, por un lado, por ejemplo, la designación de Rogelio Ramírez de la O como secretario de Hacienda con la consigna de empezar a ordenar el sector energético? Lo dijo como una de sus prioridades cuando se anunció este cambio, quizás armonizar más la operación y la coordinación de la Comisión Federal de Electricidad y Petróleos Mexicanos, por un lado, que mandaría una señal quizás de un poquito más de confianza por el personaje que va a instrumentar esa coordinación, y por el otro lado, pues anuncios como el de ayer del presidente, en el sentido de que insiste en tratar de hacer cambios para mantener el poder precisamente hegemónico de la Comisión Federal de Electricidad, la insistencia otra vez de mandar pues una iniciativa para fortalecer a la CFE. Mira, Hacienda es el dueño del negocio y es normal que la Secretaría de Hacienda trate de hacer lo posible por poder extraerle una renta a ese negocio donde todavía tienen un poder monopólico. Aquí lo grave es que el Estado mexicano no esté balanceando los intereses del dueño del negocio con los dueños de otros posibles negocios que también pueden generar bienestar para el país. Realmente el papel del Estado no es administrar empresas, ¿no? El papel del Estado es administrar justicia. El papel del Estado es mantener el orden jurídico, hacer valer la Constitución, hacer respetar la Constitución. No podemos con controles de precios, por ejemplo, esperar que las gasolinas bajen de precio. Lo único que podría hacer que las gasolinas bajen de precio es una mayor competencia en el sector de ventas al menudeo de gasolina. Si lo que queremos es
eh, todos los gasolineros puedan tener refinados a mejor precio, pues necesitamos más competencia en el sector de refinación de hidrocarburos. Y eso implica pues que no andemos pensando en vamos a fortalecer a Pemex, sino vamos a fortalecer la competencia en ese sector, que tendría que haber más mayoristas participando en México en el sector gasolinero. En el tema eléctrico es un poco igual. La Comisión Federal de Electricidad es una empresa que no estaba preparada para enfrentarse a la competencia. Y bueno, pues quizás esa es una de las fallas de las reformas energéticas de la administración pasada, pero en lugar de que nos enquistemos en estos intereses sindicales, lo que tendríamos que hacer es preparar a estas empresas para competir, y eso implica reducir los costos, ¿no? Y para reducir los costos, pues necesitamos que la operación de estas empresas sea menos onerosa. Es increíble que hemos llegado al punto en donde tenemos monopolios públicos que pierden dinero. Un monopolio no debería perder Claro. dinero, pero pues sí, realmente todos estos esquemas donde los contratos sindicales cada vez son más eh, favorables y son crecientes, y donde el burócrata de turno le avienta la deuda al siguiente y al siguiente y el último paga, pues ya hemos Ya. llegado al punto en que nos hemos acabado esos sectores. Bien, La pues, inviabilidad de estas empresas es manifiesta. pues Manuel Molano, economista en jefe del Instituto Mexicano para la Competitividad, como siempre. Muchas gracias por atender a nuestra llamada. Muy buenas tardes. Encantado, Darío. Muy buenas tardes y saludos a ti y a todo el auditorio. Igualmente, hasta pronto.